En los últimos videos hemos explorado varias dudas y cuestiones sobre la ética sexual a la luz de la Biblia, abordando temas que generan curiosidad e incluso confusión. Hoy continuaremos en este viaje de esclarecimiento, trayendo una nueva duda que hemos recibido de un suscriptor del canal. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el sexo anal? Es un tema que puede generar bastante debate y quizás te estés preguntando qué enseñan realmente las Escrituras sobre esto. Así que quédate conmigo hasta el final para descubrir lo que dice la Biblia y cómo se relaciona con nuestra vida hoy. También profundizaremos en diferentes interpretaciones teológicas sobre el tema. Analizaremos lo que los antiguos padres de la Iglesia y los teólogos modernos piensan. Y también veremos cómo diversas denominaciones cristianas abordan la cuestión. Hablaremos sobre los principios bíblicos amplios y el papel fundamental del amor, el consenso y el respeto en las prácticas cristianas. Además, haremos una comparación con otras religiones para entender cómo ven el sexo anal y cómo estas visiones se comparan con las cristianas. Consideraremos cómo las leyes y culturas antiguas influenciaron las creencias religiosas y cómo estas tradiciones se reflejan o se diferencian de las leyes y normas modernas. También traeremos historias personales y cuidados pastorales para ilustrar cómo diferentes personas enfrentan estas cuestiones dentro de sus comunidades religiosas. Y, por supuesto, abordaremos debates contemporáneos para ver cómo los cambios sociales actuales impactan las perspectivas tradicionales. Al final de este video, esperamos que tengas una visión más clara y equilibrada sobre el asunto. Tu presencia aquí no es una coincidencia. Este mensaje tiene el potencial de cambiar tu vida. Nuestro estudio aborda el análisis de la Biblia hebrea y las normas sexuales de las sociedades antiguas, ilustrando cómo estas prácticas influyeron en las primeras comunidades cristianas y sus interpretaciones subsecuentes. En la antigüedad, el comportamiento sexual no solo era una cuestión de conducta personal, sino que también reflejaba la relación con Dios. Los primeros cristianos a menudo veían la pureza sexual como fundamental para preservar la integridad espiritual y la cohesión de la comunidad. En Levítico 18:22 encontramos la instrucción: no te acostarás con un hombre como te acuestas con una mujer. Es una abominación. Levítico 20:13 repite la condena: si un hombre se acuesta con otro hombre como con una mujer, ambos han cometido una abominación. Deberán ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Estos pasajes se citan frecuentemente en debates sobre la homosexualidad y la ética sexual en la Biblia. Interpretarlas requiere una comprensión del contexto histórico y cultural del antiguo Israel. El término abominación se usaba para describir prácticas que eran consideradas espiritualmente impuras o moralmente inaceptables según los estándares religiosos de la época. La prohibición específica de las relaciones homosexuales refleja preocupaciones más amplias sobre la preservación de la distintividad y pureza de la comunidad israelita. Romanos 1:26-27 aborda el concepto de relaciones no naturales, afirmando: por eso, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres abandonaron la relación natural con la mujer y se encendieron en pasión unos por otros, cometiendo actos vergonzosos con hombres y recibiendo en sí mismos la debida penalidad por su perversión. Primera Epístola a los Corintios 6:9-10. También enumera comportamientos que excluyen del reino de Dios.
incluyendo aquellos que practican la homosexualidad. Estos pasajes han sido interpretados de diversas maneras. Algunos los ven como una condena universal de los actos homosexuales, mientras que otros creen que se refieren a comportamientos específicos y explotadores. La interpretación de estos pasajes requiere un análisis del contexto más amplio de las cartas de Pablo y del mundo greco-romano de la época. Existe un debate entre los estudiosos sobre el significado de los términos utilizados y la intención de los autores bíblicos. Algunos argumentan que estos pasajes condenan todos los actos homosexuales, mientras que otros sugieren que se dirigen a comportamientos específicos y explotadores, en lugar de a las relaciones homosexuales consensuales. La comprensión de los textos antiguos en su contexto histórico es esencial en la escuela contemporánea, especialmente al tratar con las normas culturales y sociales de la época. Esta perspectiva destaca la complejidad de aplicar enseñanzas antiguas a las cuestiones éticas modernas. Padres de la Iglesia primitiva, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, exploraron extensamente las cuestiones de ética sexual. Agustín, influenciado por sus propias experiencias y por la teología de Pablo, se centró en la importancia de la castidad y la fidelidad conyugal, viendo el deseo sexual como una consecuencia del pecado original. Por otro lado, Aquino, basado en la teoría de la ley natural, argumentaba que los actos sexuales debían estar orientados hacia la procreación y la unión matrimonial. Las interpretaciones de Agustín y Aquino sobre la sexualidad bíblica moldearon significativamente las perspectivas cristianas a lo largo de los siglos. En general, ambos veían los actos sexuales que no tenían fines procreativos, como el sexo anal, como incompatibles con la ley natural y la intención divina. Sin embargo, los teólogos contemporáneos ofrecen una variedad de perspectivas sobre la ética sexual. Algunos grupos dentro de la comunidad cristiana mantienen una visión tradicional sobre la ética sexual, subrayando la importancia de adherirse estrictamente a las enseñanzas bíblicas y a la ley natural, como fundamentos innegociables para la moralidad. Para estos teólogos y líderes religiosos, la sexualidad humana debe vivirse dentro de los parámetros establecidos por las Escrituras, donde el propósito principal de los actos sexuales es la procreación, realizada exclusivamente en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Afirman que cualquier desviación de este patrón es contraria al plan divino y al orden natural, defendiendo así una ética sexual que preserva los valores familiares tradicionales y la santidad del matrimonio. Por otro lado, hay teólogos progresistas y líderes dentro de la Iglesia que promueven una visión más inclusiva y comprensiva de la sexualidad humana, reconociendo la complejidad de las orientaciones sexuales y de las relaciones personales en el contexto moderno. Argumentan que la ética sexual cristiana debe evolucionar y considerar las nuevas comprensiones de la sexualidad, así como las experiencias vividas por personas LGBTQIA+. Estos teólogos sugieren que una lectura más contextual y compasiva de la Biblia, teniendo en cuenta los avances de las ciencias humanas y sociales, puede proporcionar un enfoque ético que acoge y respeta a todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Ante este panorama, las diferentes denominaciones cristianas tienen enfoques variados en relación con la ética sexual. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, una de las tradiciones cristianas más grandes e influyentes, mantiene una posición tradicional,
afirmando que los actos sexuales deben estar siempre vinculados al propósito procreativo y ocurrir dentro del sacramento del matrimonio. Esta visión está fundamentada en una interpretación literal y dogmática de las Escrituras y en la tradición teológica que se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Sin embargo, otras denominaciones, especialmente en contextos más liberales o progresistas, han revisado sus enseñanzas sobre la sexualidad para reflejar una mayor aceptación e inclusión de las personas LGBTQIA+. Estas iglesias consideran que el amor y la fidelidad en relaciones comprometidas deben ser los principios orientadores de la ética sexual cristiana, independientemente de la orientación sexual de los individuos involucrados. Este debate revela la tensión continua dentro de la Iglesia entre mantener la tradición y responder a los cambios sociales y culturales. Al examinar los argumentos tanto de teólogos conservadores como progresistas, queda evidente que la discusión sobre la ética sexual en el cristianismo no es solo una cuestión de doctrina, sino también de cómo la Iglesia se relaciona con las realidades humanas contemporáneas, buscando equilibrar la fidelidad a las Escrituras con el llamado a la compasión y la justicia. Las denominaciones protestantes presentan una amplia gama de perspectivas sobre la ética sexual. Las iglesias evangélicas, por ejemplo, tienden a seguir las enseñanzas tradicionales, mientras que instituciones como la Iglesia Unida de Cristo y la Iglesia Episcopal son más abiertas a las relaciones LGBTQIA+. Esta diversidad refleja las diferencias teológicas y culturales más amplias dentro del cristianismo, mostrando cómo las interpretaciones de las enseñanzas bíblicos pueden variar significativamente entre diferentes grupos de fe. Además de las prohibiciones específicas, la Biblia también ofrece principios más generales sobre la ética sexual, destacando el amor, la fidelidad y el respeto mutuo. Estos principios orientan a muchos cristianos en su comprensión del comportamiento sexual apropiado. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares celebra la belleza y la alegría del amor conyugal, mientras que las cartas de Pablo enfatizan la importancia del amor y el respeto en las relaciones matrimoniales. Estos principios amplios proporcionan una base para la comprensión de la ética sexual que va más allá de las prohibiciones específicas, destacando el papel del amor, la fidelidad y el respeto mutuo en las normas cristianas. La ética cristiana valora el amor y el respeto en todas las relaciones, considerando la fidelidad y el respeto mutuo como elementos cruciales del comportamiento sexual ético. Estos principios están fundamentados en la creencia bíblica de que todas las personas son creadas a imagen de Dios y, por lo tanto, merecen dignidad y respeto. Esta sección examinará cómo estos principios se aplican a prácticas como el sexo anal y otras prácticas sexuales, además de explorar cómo la énfasis en el amor, la fidelidad, el consenso y el respeto mutuo puede ofrecer un enfoque más holístico y compasivo para la ética sexual. Otras grandes religiones también tienen sus propias perspectivas sobre la ética sexual. Por ejemplo, el Islam, según se enseña en el Corán y los hadices, generalmente prohíbe el sexo anal. El judaísmo, el hinduismo y el budismo también poseen enseñanzas específicas sobre las prácticas sexuales, reflejando sus respectivas tradiciones y valores religiosos. Las interpretaciones sobre ética sexual en las grandes religiones del mundo ofrecen una visión fascinante y diversa de cómo las tradiciones religiosas moldean el comportamiento humano. En el judaísmo, las interpretaciones de la Torá y el Talmud varían significativamente,
reflejando las diferencias entre las diversas corrientes dentro de la religión. El judaísmo ortodoxo, por ejemplo, generalmente adopta una visión tradicional y conservadora, en la que la sexualidad se entiende como algo que debe ser regulado dentro de los límites claros establecidos por las Escrituras. La énfasis está en preservar la santidad del matrimonio y la procreación, con normas estrictas sobre el comportamiento sexual que son seguidas rigurosamente por los fieles. Otras corrientes del judaísmo, como el judaísmo reformista y el judaísmo conservador, pueden adoptar enfoques más flexibles, reinterpretando los textos sagrados a la luz de los cambios sociales y culturales, y ofreciendo una visión más inclusiva y adaptable. Por otro lado, el hinduismo, con su vasta gama de tradiciones, filosofías y prácticas, presenta una multiplicidad de perspectivas sobre la sexualidad. Algunas escuelas de pensamiento hindú ven la sexualidad como una parte natural y hasta sagrada de la vida humana, cuando se expresa dentro de ciertos contextos. El Kama Sutra, por ejemplo, es un antiguo texto hindú que aborda la sexualidad y el erotismo con gran detalle, reconociendo la importancia del placer en una vida equilibrada. Sin embargo, otras tradiciones dentro del hinduismo pueden adoptar una visión más ascética, enfatizando la renuncia al placer sexual como un medio para alcanzar la pureza espiritual y la iluminación. El budismo, con sus raíces en la búsqueda de la cesación del sufrimiento y en la práctica de la ética, aborda la sexualidad de una manera que está profundamente arraigada en sus principios centrales. El budismo frecuentemente destaca la importancia de evitar el mal y adoptar comportamientos éticos que contribuyan al bienestar de uno mismo y de los demás. La sexualidad, así, se ve a través de la lente del apego y el deseo, que son considerados obstáculos en el camino hacia la iluminación. Los monásticos budistas, por ejemplo, hacen votos de celibato como parte de su práctica espiritual, mientras que los laicos son orientados a practicar la sexualidad de manera responsable y ética, evitando comportamientos que causen daño a sí mismos o a otros. Al comparar estas visiones religiosas, podemos obtener una comprensión más amplia de cómo diferentes tradiciones abordan la ética sexual. Cada tradición religiosa tiene sus propias características distintas y principios orientadores que moldean sus perspectivas sobre el comportamiento sexual. En el judaísmo, la interpretación de los textos sagrados y la observancia de los mandamientos juegan un papel central en la definición de la ética sexual. En el hinduismo, la diversidad de enfoques refleja la riqueza cultural y espiritual de la tradición, mientras que en el budismo, la ética sexual está íntimamente ligada al camino espiritual de cada practicante. Históricamente, las enseñanzas religiosas han tenido un impacto significativo en los códigos legales, especialmente en las sociedades occidentales. Las leyes relacionadas con el comportamiento sexual, como las prohibiciones contra el sodomismo, a menudo se basaban en creencias religiosas y en interpretaciones rigurosas de textos sagrados. Estas leyes reflejaban un intento de alinear la moralidad pública con los preceptos religiosos, moldeando normas sociales e influyendo en el comportamiento individual. Estas influencias persisten hasta hoy, incluso en sociedades secularizadas, donde los debates sobre ética sexual todavía a menudo se informan por argumentos religiosos. La interacción entre las creencias religiosas, los contextos culturales y los sistemas legales sigue desempeñando un papel crucial en la definición de las normas sociales relacionadas con la sexualidad. Al examinar las diferentes perspectivas religiosas,
podemos comprender mejor cómo estas tradiciones moldean las actitudes y prácticas en relación con la sexualidad y cómo continúan influyendo en las discusiones contemporáneas sobre ética sexual en un mundo en constante cambio. Estas leyes reflejaban las normas morales y sociales de la época, así como la influencia de las autoridades religiosas. Las legislaciones sobre comportamiento sexual varían ampliamente en diferentes partes del mundo, mientras algunos países aún criminalizan ciertos actos sexuales. Otros adoptan posturas más liberales. Esta sección examinará el escenario legal actual y su relación con las enseñanzas religiosas, además de considerar cómo los cambios legales pueden reflejar o divergir de las perspectivas religiosas tradicionales. Los cambios culturales, como la revolución sexual y el movimiento por los derechos LGBTQIA+, han impactado las enseñanzas religiosas y sus interpretaciones. Estas transformaciones han desafiado las visiones tradicionales y generado nuevas discusiones sobre la ética sexual en la sociedad contemporánea. Esta sección explorará cómo estos cambios culturales influyen en las perspectivas cristianas modernas sobre la ética sexual. Además, los pastores y líderes religiosos desempeñan un papel crucial al guiar a sus congregaciones sobre ética sexual. Abordar estos temas con sensibilidad y claridad es fundamental para proporcionar una orientación pastoral eficaz y relevante. El cuidado pastoral eficaz requiere sensibilidad, empatía y una comprensión integral tanto de las enseñanzas bíblicas como de los problemas contemporáneos. Esta sección proporcionará directrices sobre cómo los líderes religiosos pueden abordar temas delicados como el sexo anal, ofreciendo consejos prácticos para una aproximación pastoral adecuada. Las narrativas personales y los testimonios pueden ofrecer perspectivas valiosas sobre cómo las enseñanzas religiosas afectan la vida de los individuos. Esta sección incluirá relatos de personas que han enfrentado estos temas en sus comunidades de fe, destacando los desafíos y oportunidades que encontraron. Muchos buscan orientación y apoyo al lidiar con cuestiones complejas de ética sexual. Se destacarán los recursos disponibles para estos individuos, como el asesoramiento, los grupos de apoyo y los materiales educativos que pueden proporcionar asistencia y comprensión adicional. La creación de un ambiente de apoyo e inclusión en las comunidades de fe es crucial al abordar temas delicados como la ética sexual, incluyendo el sexo anal. Esta sección explora debates y controversias actuales, destacando la diversidad de opiniones dentro de la Iglesia y cómo diferentes denominaciones y perspectivas teológicas abordan estos debates. La comunidad LGBTQIA+ ha planteado cuestiones importantes y desafiado las enseñanzas cristianas tradicionales sobre sexualidad. Esta sección discutirá las perspectivas de los individuos LGBTQIA+ y las respuestas de la Iglesia, además de explorar el diálogo continuo entre defensores de los derechos LGBTQIA+ y líderes religiosos, destacando áreas de acuerdo y desacuerdo. Los cambios sociales recientes, como la creciente aceptación de las relaciones LGBTQIA+, han desafiado las visiones tradicionales sobre ética sexual. Analizaremos cómo estos cambios impactan las enseñanzas cristianas contemporáneas y cómo la Iglesia está respondiendo a estas nuevas realidades. La cuestión de si el sexo anal está prohibido en la Biblia es compleja y multifacética, con diferentes tradiciones cristianas ofreciendo interpretaciones variadas. Los debates actuales continúan evolucionando, considerando perspectivas históricas, teológicas, éticas y culturales. Navegar por estos temas complejos exige un equilibrio entre
interpretaciones bíblicas, principios éticos y cuidado pastoral. También requiere una voluntad de participar en un diálogo abierto y respetuoso, reconociendo la diversidad de opiniones en la comunidad cristiana. Esta exploración comprensiva tiene el objetivo de ofrecer una comprensión de las complejidades de la cuestión en cuestión, destacando la importancia del amor, el consenso y el respeto mutuo en la ética sexual. A medida que la sociedad continúa cambiando y evolucionando, la Iglesia deberá seguir reflexionando sobre sus enseñanzas y considerar cómo apoyar y guiar mejor a sus miembros en cuestiones de moralidad sexual. Si este mensaje ha resonado en usted y siente el deseo de renovar su fe, le invito a reconciliarse con Jesucristo o a iniciar un nuevo camino hacia la salvación eterna. Escriba en los comentarios: acepto al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Si desea fortalecer aún más su caminar de fe, no deje de consultar los materiales que he dejado en los comentarios fijados. Son una herramienta poderosa para su crecimiento espiritual. No olvides compartir este video para que otras personas también sean tocadas. Suscríbete al canal, dale me gusta y activa las notificaciones para recibir más contenidos que fortalezcan tu vida espiritual y conyugal. Sé miembro de nuestro canal. Únete a nosotros en esta misión y ayuda a alcanzar más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta el próximo video.